Oración pidiendo la victoria. Salmo número 20. El Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva el Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre lecturar un salmo y en esta ocasión le tocó a la hermana Lina lecturar el salmo número 20. Muchas gracias a la hermana Lina por la lectura del salmo número 20 y vamos a pasar a hacer una breve explicación del mismo. En el contexto del Salmo, o sea, históricamente y gramaticalmente, se cree que este Salmo se está refiriendo a David, lo que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo número 10, de ahí en adelante. En esa batalla, o vamos a decir que él va a tener, que después se transforma en una derrota de los amonitas y los sirios, que después vamos a ver en el agradecimiento del sábado que viene. Acá está pidiendo él para poder vencer esta lucha. Bueno, en el contexto se está refiriendo a David. Y ahí, como escucharon que leyó la hermana, dice: el Señor te oiga en los días de conflicto. Bueno, hay una oración ahí. Bueno, en el contexto, nosotros sabemos ahí que se hacían sacrificios, se hacían holocaustos. Es muy probable que ahí cuando iban ellos al templo, porque antes de ir a la batalla, David tenía por costumbre ir a orar al Señor para que estuviera bendiciendo esa victoria y pedir consejo. Y por supuesto se encargaban de hacer eso los levitas que estaban ahí, y ellos pronunciaban también la bendición sobre eso, y eso es lo que se está dirigiendo ahí. David va en busca, como nosotros debemos hacerlo, en busca de la bendición de Dios para cada problema o circunstancia que pasa en este mundo. No nos podemos conducir así, sino estar orando que el Señor nos esté bendiciendo. Bueno, ahí acuérdense que David era el rey, y él era un rey, o sea, el que había sido ungido, ¿se acuerda? Por Samuel. Si han leído en el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que él fue ungido por Samuel, entonces era el rey. Ahora acordémonos de algo nosotros, eso es el contexto un poco, pero después en los versículos 5 hasta el final es el pueblo, vamos a decir que ora, también motivado por esto, también orando el pueblo por el rey. Bueno, ese es el contexto para que podamos entender un poco lo que está sucediendo. Está orando él por vencer estos amonitas y estos sirios, por una victoria favorable en la batalla que le dé el Señor. Él se está encomendando así. Ahora también podemos aplicarlo a esto al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque si no siempre se transforma en un sermón o un devocional centrado en nosotros más. Tenemos que tratar de encontrar al Señor ahí sin alegorizar. Pero podemos aplicarlo en el sentido del Señor Jesucristo. En sus días, cuando el Señor estuvo acá físicamente,
el Señor, ustedes los ven que Él continuamente estaba orando. Oraba continuamente, Él se iba y oraba y estaba en comunión con su Padre. Ustedes lo ven cuando se iba en sus últimos días, iba a ir ya hacia la cruz y Él sabía, acuérdense esas oraciones que tenían en Getsemaní, esa oración que también hacen la oración sacerdotal, y debemos tratar de ver al Señor Jesucristo eso, tratar de aplicarlo al Señor Jesucristo. Ahora esos sacrificios que hace, fíjese que dice acá en una parte, dice versículo número 3, haga memoria de todas tus ofrendas y hacerte tu holocausto, dice Selah. Hagamos una pausa. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, ellos hacían sacrificios, pero esos sacrificios, por supuesto, sabíamos que era un tipo de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. En Hebreos, capítulo número 10, viene hablando el escritor de los Hebreos ahí de que esos sacrificios iban a cesar algún día. ¿Por qué? Porque iba a venir el Señor Jesucristo. Dice así, versículo número, hablando del 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo de su libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Entonces era el sacrificio, esto estaba apuntando a Señor Jesucristo. Ahora porque estoy nombrando todo y esto llevándolo, tratando de compararlo con el David. Acuérdese que David era un tipo del Señor Jesucristo, cuando vimos el pacto davídico. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué sucede? Si David, vamos a decir, el rey se comportaba de acuerdo a lo que decía, todo el pueblo iba a ser bendecido. Bueno, lo mismo en Jesucristo. Si él cumplía todas las cosas, nosotros íbamos a ser bendecidos en eso. No sé si se acuerdan. Bueno, Cristo también oró antes de ir a la cruz. Y él, en la cruz, como estuvimos viendo, él venció los principados y las potestades en la cruz. Todo eso creo que era en Colosenses cuando vimos la otra vez que estuvimos viendo. Fueron vencidos, si no me equivoco, en Colosenses, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándole en medio de la cruz, despojando a los principados de potestades, lo recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Hebreos también capítulo 2 versículo 14 dice así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo, y librar a todos por el temor de la muerte, que estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. La humanidad está esclavizada, podríamos decir, a Satanás. Está esclavizada. Cristo los venció por medio de la cruz. Él venció la muerte, él venció el pecado y a Satanás. Pero antes de eso, que con lo que lo vamos a ver el domingo que viene, vemos acá que él se estaba encomendando. Ahora, ¿cómo es? Bueno, el sacrificio que habla acá el versículo número 4, el número, creo que es el número 3, ¿sí? Las ofrendas, era el mismo, era su cuerpo. Mañana tengo que hablar de la Santa Cena y tengo que hablar de ese recordatorio que nos trae a nosotros, y también es un elemento de gracia también para nosotros los cristianos, pero trae a memoria lo que hizo el Señor por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Vemos acá como Él se encomendó, Él oró para ir a enfrentar y venció a Satanás, venció a la muerte, venció el pecado y vemos que resucitó. Entonces lo podemos aplicar al Señor Jesucristo, como Él venció a la muerte. Ahora, hablando de nosotros, por supuesto, nosotros tenemos una lucha también que, vamos a decir, no es con carne ni con espada,
sino con su Santo Espíritu. Él vino a morir y Él resucitó. Lo mismo que nosotros, nuestro yo murió y antiguo y nosotros tenemos nueva vida, somos criaturas, ahora nuevas criaturas. Pero ¿qué sucede? Quisiéramos nosotros alegrarnos que el pecado no está, pero la realidad es que todavía está incluso en los cristianos. Hay una lucha, dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué sucede? La batalla sigue estando ahora, pero no es para vencerla según con nuestra fuerza, sino como es. Bueno, según el espíritu del Señor, es la lucha entre el espíritu y la carne. Cuando ellos tenían que entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan de Canaán? Tenían que vencer todo lo que estaban ahí, esa gente grande o gigante. Entonces había una batalla, muchos tenían miedo de eso, pero nosotros por la fe, por aquel que venció. El David que estamos viendo era un tipo de lo que iba a ser que el Señor Jesucristo. Cuando muchos por ahí hablan de que vencía a tu gigante, a Goliat, y eso no está hablando de las preocupaciones, el miedo, las ansiedades o lo que sea. Eso es un tipo de Jesucristo venciendo a Satanás, y el pueblo que estaba atrás somos nosotros, que avanzamos después que el Señor Jesucristo ha vencido a Satanás. Entonces tenemos una lucha, y no estoy hablando de la guerra espiritual de los carismáticos, que dice te reprendo, y todos los espíritus esos de territorios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una verdadera guerra espiritual. Principado y potestad, nosotros no podemos estar atando y desatando nada de eso, nosotros oramos, pero hay una lucha interior dentro de nosotros. Él es el Señor de los ejércitos, fíjese. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos orar, es uno de los elementos de gracia. En Efesios capítulo número 6, versículo número 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que pueda abrir en la boca, se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Escuche, después de todo lo que muestra la armadura, fíjese, en una parte dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él habla, o sea, si ustedes lo ven acá en Efesios también, otra parte, habla de la oración. La oración es un elemento que tenemos nosotros. No sé si se acuerdan del progreso de peregrino. Nosotros estamos haciendo con los hermanos y la hermana un audiolibro los domingos. Y mañana justo me toca interpretar, bueno, tengo que hacer dos papeles, el de Cristiano y después hago el de Apolión. Y mañana voy a hablar como en una parte aparece Apolión y está Cristiano con la armadura, me toca hablar eso. Y Apolión se para en el camino y dice, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Se para así y Cristiano se para en el frente y bueno, empieza un combate, como el Señor Jesucristo tuvo en el desierto, en Mateo 4, ¿se acuerda? Pero era por la palabra, el Señor lo venció por la palabra, dice tal, y a veces tenemos esos conflictos espirituales que ustedes no se dan cuenta, pero es por la palabra de Dios, y no atando y reprendiendo nada de esas cosas raras. Ahora, en una parte, Cristiano, cuando va avanzando, se da cuenta más adelante, en otros capítulos cuando estemos leyendo con los hermanos y las hermanas, Cristiano va a pasar por un valle, creo que es de muerte, y no se ve nada, hay muchos demonios y tinieblas ahí,
y él enfunda su espada porque ahí no le servía. ¿Sabe cómo venció? No sé si se acuerdan. Es por la oración. Él empezó a orar, no sé, aunque pase, no temeré mal alguno. Y empieza a nombrar muchos salmos él. Y orando con salmos. Y así es como pasa, y más adelante escuchó que iba otro. Y ustedes saben quién era fiel, que iba adelante. Y se hizo otro amigo, que iban. Son pocos los que van por ese camino. Y ese es, vamos a decir, es la oración. Ahora para orar usted tiene que tener fe. Y eso es lo que sigue hablando en el versículo número 6, que la fe, vamos a decir, podríamos decir con lo que vence el cristiano, en el sentido que Dios nos fortalece, nosotros confiamos en la palabra de Dios, oramos pidiéndole a Él. ¿Y en qué? ¿En qué ofrece sacrificio? Bueno, nosotros jugamos en el sacrificio que hizo Cristo, en eso. Vamos orando, Señor, por lo que el Señor ha hecho. Traemos en memoria las palabras de Él, que nos ha prometido. Y de eso nosotros nos agarramos, de las promesas de Dios que nos ha dado para nuestra salvación, lo que ha logrado el ungido. Dice, y estamos de pie, salva, oh Señor, dice el 9. Para el Señor nos oye, cuando nosotros les invocamos en el día de la angustia o tenemos que enfrentar algo. Esa podría ser la aplicación para nosotros, para poder aplicar esto cuando estamos pasando por problemas o por alguna lucha que tengamos, tribulación o sufrimiento, un pecado. Orar que el Señor nos fortalezca, que cumpla, vamos a decir, su voluntad de acuerdo a sus propios deseos, no los nuestros. Entonces que podamos aprender a orar para que el reino de Dios siga avanzando en el mundo, en nuestras vidas. No nos podemos fiar de nosotros. Hay una lucha que hay que seguir. Cristo la venció, por supuesto, pero nosotros estamos acá todavía en un cuerpo no glorificado y necesitamos depender de nuestro Padre. Jesucristo nos dejó el modelo para estar orando, y eso debemos entenderlo, fortalecerlo en la oración, recordándole al Señor todas sus palabras con amor y que sea de acuerdo a su voluntad lo que Él quiera en nuestras vidas. Y así es como podemos ver como David venció, que vamos a ver el sábado que viene, y el Señor Jesucristo también orando, se acuerda al Padre, y nosotros también, siguiendo ese mismo ejemplo de David, del Señor Jesucristo, orando, siempre encomendándonos a Él y utilizando los elementos de gracia, por supuesto, y poniéndole la armadura que habla y todos los elementos de gracia que el Señor nos ha dado, nos ha equipado para que podamos estar haciendo frente en este mundo que estamos acá. Bueno, que tengan un bonito sábado y el sábado que viene nos vemos con el Salmo número 21, si Dios quiere.